Bien, en esta siguiente conferencia, la segunda de esta tarde, tenemos el placer de contar con el doctor Alberto Ortiz, único miembro masculino de Cónclave, que por avatares casi no se nos pierde por Dallas, pero bueno, lo importante es que ya le tenemos. Alberto Ortiz es docente, investigador del doctorado en estudios novohispanos y la licenciatura de letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, miembro también del Sistema Nacional de Investigaciones, perfil PRODEP. Sus líneas de investigación incluyen propuestas teóricas para analizar la figura del mal en las obras literarias. Como autor ha publicado una gran cantidad de obras, prácticamente saca unos 2-3 libros anuales. Entre ellos destacamos Feijóo y la tradición discursiva en contra de las supersticiones, publicado en el 2006, Tratado de la superstición occidental del 2009, Diablo novohispano, Discursos contra la superstición y la idolatría en el Nuevo Mundo 2012, El aquelarre, mito, literatura y maravilla 2015, El diablo, interpretaciones del mal figurado según la cultura occidental, 2016. El último de ellos, creo que no, seguro que sea alguno. Ficciones del mal, teoría básica en la demonología literaria para el estudio del personaje maligno, publicado en el 2018. En esta ocasión nos va a hablar del diseño erudito de la bruja. Tiene la palabra el doctor Ortiz. Gracias, doctora Zamora. Bienvenidos a todos, a todas, y en especial pues agradezco la hospitalidad del equipo de colegas que pues nos han recibido en su precioso centro de trabajo. Les leo. En 1613, Pierre de Lancre, luego de fungir como inquisidor sobre el País Vasco, dio a conocer su Tableau de l'inconstance de Maubourg de Mons, un libro inquietante, por donde se vea, y columna central que se añadió a la arquitectura del castillo de la brujería. En él, el inmisericordia perseguidor de brujas perfila con trazo enérgico las transgresiones que caracterizan a las mujeres de Euskal Herria, todas símiles de Eva, todas dispuestas a quebrantar los mandamientos, todas asiduas al aquelarre, todas adoradores del diablo, todas brujas, afirma. Su parecer se enlaza con la autoridad estereotípica del influyente Malleus Maleficarum y concuerda con el de los demás eruditos que contribuyeron a diseñar a la máxima transgresora de la cultura occidental. La lista de obras transmitiendo el mismo concepto es amplísima. Sobresalen las obras de Jean Bodin, de Magorum de Monomanía, Martín del Río, Disquisitionum Magicarum, Francisco Torreblanca, Epitomes Delictorum, Gaspar Navarro, Tribunal de Superstición Ladina, y Johann Weyer, de Prestigis Demonomen. La obligación moral de evangelizar, aunada a la ansiedad política por preservar la hegemonía sobre el mundo conocido, produjo y difundió, desde la Europa renacentista hasta la época ilustrada, un tipo de discurso específico emitido por especialistas que disertaron contra el mal preternatural, las supersticiones, la herejía, las prácticas mágicas, etc., en busca de salvaguardar las bases religiosas, encontrar y castigar a aquellos sujetos considerados representantes del diablo y así garantizar la consecución del plan divino de salvación. De tal manera que el discurso resultante contiene un alto grado de convicción apostólica, en tanto que para muchos de los demonólogos se trataba de una lucha sin cuartel contra el mal. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que fueron voces emitidas desde el otrora poder cristiano y por lo tanto cargadas de prejuicios y diferenciaciones raciales y sociales en el momento de su aplicación judicial. Los textos redactados con este fin están apoyados en la tradición escolástica y las voces autorizadas. Los demonólogos reconocían a otros teólogos con opiniones análogas y seguían dictámenes calificados de innegables, principalmente la Biblia, con énfasis en el Nuevo Testamento, y los textos de la patrología. No está de más recordar que si por un lado los eruditos formaron una tradición discursiva en contra de la magia, y este corpus muestra carácter especial y argumentos similares, aunque no del todo coincidentes en los detalles, por otro lado,
las disertaciones y explicaciones al respecto no se quedaron en una mera teoría excluyente, denunciante, aleccionadora y con tintes misóginos, sino que pasaron a la realidad cotidiana mediante la persecución de víctimas propicias o chivos expiatorios sobre las que se ejerció tanto la violencia simbólica del señalamiento de malignidad como la violencia física en los procesos inquisitoriales, lo cual incluyó tortura y pena de muerte. La etapa de la brujomanía europea, que tuvo episodios críticos en varios momentos de los siglos XVI a XVII, ejemplifica los vínculos entre los textos demonológicos y el ejercicio judicial. En ese sentido histórico, el corpus teórico de la demonología fue tan importante como el brazo que ejecutó las resoluciones inquisitoriales. Si bien se considera al célebre Malleus Maleficarum de los inventores y perseguidores de brujas, Kramer y Sprenger, el texto prototípico de la coerción eclesial contra la brujería, la realidad es que las características básicas del fenómeno se habían construido ya derivadas de la satanización de la cultura grecolatina, el miedo a los extraños, la criminalización de las herejías, el imaginario colectivo medieval y la inercia renacentista, para después, alrededor del barroco, a la par de sus constantes reediciones, iniciar una época en la que los mitos acerca de la brujería y los poderes de los demonios se extenderían y profundizarían como verdades hasta lograr la especialización erudita y el detallado de sus características. Por lo tanto, el mito de la brujería y su clasificación de delito de herejía tiene un derrotero que explica su arraigo, pues del medievo al barroco nunca dejó de propagarse, precisamente gracias a la difusión oral y escrita de tratados y manuales. La trascendencia de los conceptos maravillosos que incluía debió percibirse desde la primera revisión censora de cada fenómeno extraordinario considerado un disturbio real. Los razonamientos preclaros de inquisidores y teólogos la sospecharon, pero se vieron maniatados para reconocerla. A pesar de la merecida mala fama del libro de Kramer y Sprenger, falla nuestra percepción cuando juzga a los críticos de la magia y la brujería como personajes sádicos atados al fanatismo religioso. Que los hubo, pero la mayor parte de ellos fueron en realidad verdaderos humanistas que se esforzaron por comprender la presencia del mal en el mundo. Paradójicamente, esa preocupación dirigió sus disertaciones hacia la edificación de un mito. Mediante un ritmo sostenido de interés público, los tópicos de las discusiones demonológicas, brujería, adivinación, pacto diabólico, aquelarre, demonios súcubos e íncubos, manifestaciones heréticas, posesión demoníaca, etc., constituyeron un asunto que debía ser estudiado, aprendido y transmitido por los principales doctos y propagadores del sistema religioso, a tal grado que muchos letrados interesados en el tema emitieron opiniones al respecto, o al menos reprodujeron los saberes fundamentales alrededor de tan espinosa cuestión. La bruja es uno de esos conceptos polisémicos que ha sido conformado desde el exterior, que proviene de dicha tradición discursiva, es decir, su definición intrínseca, sus connotaciones y denotaciones, sus referentes y contextos, en fin, casi la totalidad del entramado semántico que lo cimenta, caracteriza e identifica, proviene de la construcción sintagmática denominativa, no de la identidad ontológica del sujeto. Por lo tanto, su calificación como transgresora proviene precisamente del discurso adjetival que la diseñó. En otras palabras, desde un poder censor y una época dogmática nos han dicho qué, quién y cómo es una bruja. El perfil iconológico resultado de esta ficción está imbricado en el imaginario colectivo a tal grado que prevalece sobre el racionalismo lógico a pesar de que, sensu stricto, no exista. La violación sistemática de una norma o precepto en este caso no opera como error eventual provocado por la labilidad congénita del sujeto, ni por alteración del ejercicio de la pasión o el entendimiento, sino que constituye su esencia misma. La bruja es una transgresora por el mismo hecho de ser. La transgresión está implícita, sostiene y define su identidad. Es su carne, huesos, sentimientos e ideas. Actúa siempre a manera de una emanación esencial desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. De la identidad personal pasiva pasa a la militancia activa.
La bruja es una enemiga de la sociedad, de la religión, de la procreación, del plan divino, así que va por el mundo como un agente activo y nocivo. Asesina niños, causa impotencia a esposos, malogra las cosechas, enferma a las mujeres, envenena los aguajes, se convierte en la herramienta de la maldad terrena a fin de causar el mayor daño posible y cumplir con los mandatos de su amo, el diablo, a quien ha jurado servir y amar. Para hallar este esquema abigarrado, que escandalizó a las buenas conciencias del pasado y promueve la inquietud histórica del presente, la bruja debió pasar por una serie de confecciones ideológicas. Se trata de un refinado arquetipo cultural que fluctuó entre la improvisación y el artificio, la casuística y la especulación, la censura y la desidia. El diseño de esta peculiar transgresora requirió de varios ingredientes que hoy pueden enumerarse y visualizarse gracias a su permanencia sociológica. Aunque no es posible determinar una cronología precisa de la integración de cada uno de los factores para el diseño de la bruja, cualquier escrutinio analítico sintético podría iniciar en la focalización del prejuicio negativo respecto a la feminidad que se desarrolló en el seno de las religiones troncales monoteístas del Medio Oriente y Occidente. La bruja fue principalmente mujer y no hombre, debido a obvias razones de patronazgo comunitario, patriarcado teológico y falocentrismo dominante. Formulaciones que, a fin de cuentas, terminaron en dramáticas realidades sociales que se expresaron coloquialmente. El hombre habla, la mujer calla. El padre ordena, la hija obedece. El macho piensa, la hembra siente. Sin embargo, dentro de la construcción del prejuicio contra la mujer subyace el desconocimiento del cuerpo. Resulta sorprendente la común ignorancia medieval y renacentista respecto a la fisiología de la mujer. Si el mester de clerecía, la novela de caballería y la poesía culta la habían descrito como un misterio, una amada tirana, capaz de fascinar, es decir, hechizar con la mirada, los cantos de los juglares y la percepción vulgar la llenó de calificativos cercanos a la locura, la ingratitud, la inconstancia, la charlatanería y la falsedad. El desconocimiento del otro provoca miedo. El miedo, a su vez, genera violencia. En el imaginario colectivo que inventó a la bruja existe un doble impulso para el ejercicio de la violencia. La ignorancia respecto al funcionamiento orgánico de lo femenino, que lo calificó de impuro e incompleto, y el recelo hacia el otro, dado que el otro siempre es el culpable de la maldad, de la mentira, del desastre. Resulta que para este doble prejuicio, el primer otro, extraño, diferente, desconocido, es la mujer de al lado. La historia de la brujería tiene dos víctimas ideales: los extranjeros y nuestras vecinas. El miedo individual a ser embrujado, a perder los bienes o a morir envenenado, combinado con las autosugestiones de las mentes simples que se apropiaron de los cuentos atemorizantes relatados desde el púlpito para los reproductores del mito, por los reproductores del mito, más las conspiraciones del control eclesiástico que echaba a andar de vez en vez una cruzada antibrujeril, sumado al cómodo recurso de culpar a los otros de nuestros males y errores, recurso claramente visible en los casos de hechizos eróticos, dieron en consecuencia la inmediata respuesta personal para acusar y denunciar mujeres vecinas como brujas, luego de algún edicto de fe divulgado al respecto por las autoridades. El miedo colectivo, a su vez, surge cuando la comunidad atraviesa por una época de crisis. Las respuestas oficiales y los recursos de la fe parecen agotarse. Los clamores por milagros y remedios, vía oraciones, penitencias, romerías, sacrificios, etc., se suceden sin resultado alguno. La preocupación cunde, la ignorancia señala a posibles culpables. Se elige a una, mujer sola, sospechosa, poco asidua a la iglesia, despreciada por sus vecinos, señalada porque un día musitó alguna oración profana. Alguien la vio operar un ritual misterioso. ¿Acaso asistió a una parturienta? Se perfila la víctima propicia, a la cual primero debe acusarse de bruja, luego inmolar para la redención social. En suma, la tradición discursiva que censuró todo tipo de creencias y prácticas heterodoxas
inventó a la mujer bruja como la víctima propicia, usando un sistema de control religioso judiciario que apologizó la identidad masculina y continuó alimentando un desprecio generacional por las mujeres. El resultado fue la caracterización de la bruja: dualidad, prejuicio y superstición de lo femenino. Hay, efectivamente, inoculado en este sistema de creencias mágicas un factor de percepción autoritaria de género, obviamente inequitativo, obviamente prejuiciado por el dimorfismo sexual y la valoración desproporcionada del papel histórico-social del padre, guerrero, proveedor y defensor ante la madre doméstica, generadora y sustentadora de la vida. Este enfoque se ha convertido en una discusión académica en tiempos recientes y ha permitido diseccionar de mejor manera la figura de la bruja, aunque, la verdad sea dicha, en ocasiones ha aplicado a la idiosincrasia del pasado conceptos y valores actuales que confunden y enjuician la mentalidad de las personas, cuyo entendimiento del mundo iniciaba y terminaba dentro de esta especie de ideología de la diferenciación. Esta relación inequitativa, pero estrecha, está autorizada aún por los mitos fundacionales y sus interpretaciones a conveniencia. Pergeñados desde el control de la fe, el episodio de la creación del hombre en el Génesis del Viejo Testamento instala a Eva como la mujer formada a partir de una costilla de Adán, seducida por la tentación, dependiente del varón, que provoca la caída en pecado de la pareja primordial y su consecuente expulsión del paraíso terrenal como resultado de su desobediencia. Luego, las glosas del Nuevo Testamento convierten a la madre de Jesús, el Mesías, en un ideal de perfección femenina inalcanzable para el resto de las mujeres. En ella, mujer terrenal y común, transformada por la tradición y el dogma en una casi deidad alterna, resaltan las virtudes deseables según el sistema cristiano católico: pureza, virginidad, compasión, verdad, valor, fortaleza, intercesión, perdón, etc. Porque aceptó que Dios hiciera con su cuerpo y su vida, más el destino del Hijo, concebido en su vientre sin pecado original, su voluntad. El corolario resulta lógico. O la mujer imita el modelo máximo de virtud y se consagra al dolor y a la resignación, al tiempo que rechaza el pecado, o hereda la vulnerabilidad de Eva, la débil, asemejándosele en la susceptibilidad del mal y el origen de la perdición de los hombres. Los extremos limitan las funciones de las mujeres, o santa o pecadora, o sumisa o transgresora, porque los puntos de comparación están ubicados sobre la equivalencia opositora. Colocada en el espacio de la maldad, la persona pierde su humanidad, deteriora su alma, deja de pertenecer a la grey, repite el mito de la rebelión ante el Padre y sufre la caída. Pertenece al infierno, como Lucifer, ya no es más hija de Dios, es la bruja. Con base en el mito de la creación es sencillo redirigir la exégesis bíblica e instalarla como doctrina de aprendizaje obligatorio. El prejuicio de la feminidad intrínsecamente maligna adosa su continuidad mediante el subterfugio de su antítesis. En realidad, es la malignidad la que se ha feminizado, excluyendo de paso parcialmente al varón de la esfera del mal, aumentando su poder de ejercer el libre albedrío, mientras que el de la mujer se menoscaba, porque está sujeta a la concupiscencia, aduce el prejuicio. Las respuestas a las preguntas acerca de por qué la mayoría de los brujos son mujeres constituyen parte esencial del riguroso y unificado discurso censor. Respuestas tajantes tratadas de ese similar enfoque arman la gratuita culpabilidad femenina. Las prácticas mágicas ilícitas primero son presentadas como un problema general, sí, pero luego las reprensiones van especialmente dirigidas a contener la supuesta tendencia femenina al mal. No es una casualidad que la mayoría de los tratados demonológicos dediquen un capítulo o apartado especial a explicar esta diferencia malversada de género, dando por hecho que se trata de la verdad. Los adjetivos y epítetos dispuestos como argumentos menudean. Las mujeres son débiles, ocupan un espacio impreciso entre la bestia y el hombre, muestran tendencia al pecado, son fáciles de corromper, abusan del placer, tienen naturaleza perversa, etc. El modelo de comparación es la masculinidad, claro. De ahí la queja contemporánea que denuncia una acendrada misoginia en el pensamiento de los teólogos del pasado.
No basta afirmar que las mujeres son imperfectas y propensas al error debido a su flaqueza de voluntad, desbordada sensualidad y escasa inteligencia. Para contrastar y supuestamente comprobar esto, además hay que ejemplificar, desarrollar teorías, autorizar los dictámenes, fomentar la aceptación del discurso dirigido que se alza incuestionable e impositivo. Todo ello dedicado a censurar, perseguir y castigar a la representante de dicha afiliación al mal, la bruja. Por lo tanto, demonólogos, evangelizadores e inquisidores trabajaron en acuerdo tácito con las ideas esenciales y autorizadas contra las prácticas mágicas ilícitas o magia goética, hasta armar una compleja red de censura y control aplicada ciertamente a todos los géneros y estratos sociales, pero cuyo sujeto transgresor estaba prefigurado como mujer. El discurso contra la brujería, contundente producto cultural del occidente escolástico, renacentista y barroco, no solo es un ingrediente necesario para la figuración arraigada de la bruja, sino que funciona a la vez como el portavoz de sus percepciones básicas. Ya redactado un discurso contra la brujería, es posible describir las actividades transgresoras de los enemigos. Consecuentemente, opera una satanización del folclore, en especial dentro del ámbito asistencial alimentario doméstico. Y ya se sabe que este constituye el sistema semiótico de la mujer tradicional. Los enseres de cocina, la elaboración de la comida, el cuidado de los animales de granja, la atención a las entidades sobrenaturales que rodean al domo, la preservación de las costumbres familiares, el cuidado de los bebés, todo esto le pertenece a la mujer y forma parte de sus obligaciones. Es sencillo ligar tales actividades con la amenaza de la brujería, porque su narrativa fantástica ocupa los mismos espacios. Los duendes caseros son pequeños demonios al servicio de la hechicera. Los animales a su alrededor son demonios familiares, es decir, ayudantes del infierno que le fueron asignados por el propio Satán en su iniciación dentro del aquelarre. Las pócimas envenenadoras y el unto para volar hierven en los peroles. Los niños pequeños han sido ofrendados al diablo y, si el hijo es una niña, heredará la vocación maligna de la madre. Así como la grasa de neonato no bautizado era parte esencial del ungüento que cubría el cuerpo desnudo de la bruja para asistir a las asambleas nocturnas montada en un animal, objeto común o demonio familiar, así la asimilación social de la narrativa fantástica que arma a la brujería es pieza necesaria para entender su funcionamiento. Si bien hemos hablado de un discurso que califica, censura, anatemiza y castiga desde el poder institucional, aduciendo un saber teológico, en otras palabras, de un discurso impuesto desde el dominio que opera sobre la conciencia individual y colectiva como un manto exterior en busca de control y unificación, este discurso erudito también debe comprenderse desde su tránsito y transformación en el pensamiento colectivo y popular. En la mayoría de los procesos inquisitoriales que contienen algún aspecto del mito de la brujería, las explicaciones doctrinales y dogmáticas son resultado de una impostura de la voz sobre la declaración de los acusados. Por lo general, el reo no conoce los vericuetos doctrinales de las faltas por las que se encuentra en el interrogatorio. Tiene una versión del problema, la versión vulgar, y vislumbra peligro y gravedad de su sentencia futura gracias al tono e insistencia de sus jueces y fiscales. El proceso mismo funciona como una gran lección en la que la persona acusada aprenderá el funcionamiento de los delitos imputados. Si tal no acontece, el resultado no varía. Es el sistema el que usurpa la voz y pone en la boca del acusado lo que quiere oír y asentar en el papel. La mujer acusada de pactar con el diablo, de blasfema, de apóstata, después de negar en una primera instancia tales acusaciones y de demostrar mediante sus rezos la cabalidad de su pertenencia a la grey cristiana, termina afirmando su culpabilidad, declarándose bruja y enemiga de la religión, apropiándose del discurso que la domina, hasta creer firmemente que, tal vez sin saberlo, era una bruja. Todo después de la tortura. Por otro lado, la mujer de fuero interno culpable, aquella que llega ante los inquisidores convencida de ser bruja, ha asimilado ya la perspectiva desviada y lírica del fenómeno, merced a la constante propaganda doctrinal y cierta perturbación individual producto de su ignorancia o falta de juicio. En estos casos, la mujer indiciada no espera la tortura para confesar sus supuestos crímenes. La interiorización del discurso demonológico está tan acendrado en la mente simple
que únicamente falta tipificar, redirigir y aumentar sus faltas contra la divinidad para reforzar el esquema coercitivo de la vigilancia de la fe. En tal caso, la tortura funciona nuevamente como apoyo. De cualquier modo, lo importante aquí es notar el papel de la aceptación y asimilación social del discurso externo, a tal grado trascendente que se convierte en un patrón personal y una creencia común tan firme como la propia fe en Dios, al tiempo y también que constituye la idea de la brujería e impulsa su persecución. ¿Tú me dices cómo voy de tiempo? Este discurso, primero especializado y luego común, combinado con creencias autóctonas y vulgares, logró establecer firmes patrones de pensamiento colectivo, en parte gracias a un recurso más para diseñar a la bruja como modelo transgresor: la fantasía. El relato mítico de la brujería llegó a ser tan abigarrado y fantástico que mereció su adopción comunitaria parcialmente debido a su inverosimilitud. En otras palabras, el gusto ingénito por la ficción impele al hombre a cuestionar estructuras cognitivas sobre aquello de naturaleza increíble. Si el relato de la brujería no hubiese sido presentado a manera de verdad dogmática, hubiera constituido un canto épico de inconmensurables alcances en la historia de la literatura. Incluso hoy, la sociedad anhela que el mito sea cierto, porque explica mejor su mundo pedestre, lo trasciende y lo convierte en una aventura emocionante, algo que la realidad llana parece negarle. La prevalencia de la fantasía entre el relato de la brujería y la conceptualización maligna de la mujer se sumó a un paradigma doctrinal que ocupó tiempo y recursos y pensamiento en edificar una gran ficción tenida por realidad incuestionable de alcances trágicos sobre la vida cotidiana. Así que la bruja está sostenida por la fabulación mitológica, especialmente por las ficciones provenientes del propio discurso que la identifica y teme, por la narrativa religiosa, mitohistórica, comunitaria, y por la creación literaria que la toma, usa y devuelve al seno cultural. La interacción de estas fuentes dio como resultado la imagen estereotípica de la bruja a tal grado que el propio personaje subsumió características disímbolas. Además, diversos tipos de personalidades y actitudes de las mujeres terminan arbitrariamente englobadas dentro del esquema ficticio. Las características anteriores se complementan con elementos autóctonos. Cada saga folclórica perfila a sus dioses y a sus demonios. La imagen no es siempre la misma. El personaje se reedita constantemente, ganando o perdiendo preeminencia y atributos de acuerdo a las versiones y las preocupaciones de la época y el lugar. Aunque es cierto que el estereotipo resiste, porque forma parte de una tradición útil para la explicación del imaginario social. La transmisión instructiva, oral, escrita u hoy electrónica, garantiza la presencia de los pilares básicos del mito, favoreciendo también el sincretismo especular de su función dentro de la cultura contemporánea. Rodeados de la preeminencia metódica del racionalismo lógico, enfrentados a una época de descreimiento, confusión y duda, malestares contemporáneos sintetizados en nuestra peculiar angustia existencial que se manifiesta a través de la ironía, la sátira y la burla superficial frente a todo dogma, la imagen de la principal mujer maldita del pasado permanece todavía atada a su calidad de transgresora y redenta. La bruja no ha muerto. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz, por ceñirte al tiempo también y no prenderte fuego. Tenemos tiempo en estos momentos para un par de preguntas antes del breve descanso para tomar un café. Han sido 2 conferencias magníficas. Por favor, doctora Rice, siéntese. Y seguro que alguno de ustedes tiene inquietudes o preguntas o comentarios que pueden hacer. Disculpe, pero seguramente me queda aquí. Se escucha. Quería hacer 2 preguntas a cada uno de los ponentes. Me ha llamado muchísimo la atención de la exposición de la profesora Rice ese catálogo que ha hecho de las mujeres que estaban en la casa de recogidas.
Sobre todo me ha llamado muchísimo la atención y quería que me explicara un poco, porque ha dicho literalmente que se quedaban casadas en depósito. Entiendo que era por cuestión de honor, por cuestión de cuidado, porque no se fiaban de las mujeres. No sé si ha estudiado este caso en concreto, ¿no? Y me gustaría saber si era muy numeroso, por compararlo con las casas de recogidas de España, ¿no? Que dan casos también a veces similares. Y por otra parte, si esas mujeres no hacían otras cosas más que... quiero decir, si solamente podían quedar en las casas de recogida o si, por ejemplo, los conventos servían para ellas como lugar de recogimiento, que es también un caso que de vez en cuando hemos encontrado en España. No sé si quieren que haga mejor las dos. Hago las dos preguntas, ¿vale? Para pasar el micrófono. Y luego para el doctor Alberto Ortiz, quería comentarle, en ese diseño que nos ha dicho que era un diseño erudito de la bruja y que lo ha explicado tan magníficamente, ha habido una cuestión que me ha llamado la atención cuando ha hablado de las características de la bruja, el decir que eran personas, bueno, con una cierta edad, personas que no eran muy cumplidoras de las normas religiosas, incluso que podían tener problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. Y conforme usted hablaba, yo iba recordando el caso tan típico en España de Zugarramurdi, ¿no? Entonces estaba pensando en la primera acusada, en Estefanía de Jureteguía, y lo que le quería preguntar es, en su opinión, ¿qué pasó allí? Es decir, yo no he hecho más que leer cosas sobre ese caso de brujería, y cada autor, ¿verdad?, cada especialista lo plantea de una forma distinta, desde que podría ser un caso psicológico, el asumir de buenas a primeras esa acusación tan tremenda que le hacen, a, por ejemplo, el caso de Miquel Azurmendi, cómo plantea que todo es una cuestión de problemáticas de linaje, incluso de traducción tal cual, traducción del vasco al castellano, en el caso de los inquisidores. Quería conocer su opinión, porque estoy segura que conoce el caso. Y entonces quería saber cómo lo ve cuando lo comparamos con este cuadro excelente que usted ha hecho sobre las características de la brujería. Gracias. Bueno, el caso de los recogimientos, hay nada más 2 estudios completos que conozca yo. Uno es el estudio ya de 74 de Josefina Muriel, y luego hay el estudio de Nancy Van Dusen, que lo hace de Lima. Creo que para mis casos, lo de obviamente Josefina era más pertinente. Lo que pasa con los recogimientos es que las mujeres era en la Nueva España como una mezcla de todas. En el sentido de que, claro, había casos de mujeres tal vez con más posibilidades económicas o con una advocación para cierta orden religiosa. Hay el caso de la esposa de un capitán poblano, que ellos siempre eran mecenas de las Carmelitas de Puebla. Entonces, cuando él muere, él manda prácticamente su esposa al convento de las Carmelitas en Puebla. Pero en muchos casos, salvo una advocación específica y gente adinerada, más bien, yo he visto, según la documentación de Muriel, que terminaron muchas veces en recogimientos, que
bueno, desde el inicio hasta esta última cita que no leí, pero puse allá, pues al inicio eran realmente de retiro, ¿no? Retiro espiritual o arrepentimiento. Y luego yo creo que ya no querían usar las cárceles más que para mujeres tal vez asesinas o no sé qué otras cosas, y mandaron todas, prostitutas, viudas, mujeres, los casos, y hay muchos casos documentados de hombres que tenían que ir a las fronteras del norte de la Nueva España. Entonces, ¿qué hago con mi esposa? Pues la pongo en depósito. Hasta a veces iban con hijos y todo. Entonces, realmente no he podido encontrar una fisonomía de lo que es el recogimiento, pero llega a tal punto en el siglo XVIII que llegaban allá todas, ¿no? Todas. Van también en el caso, específicamente nada más y ya pasó ¿no? En el caso de la Santa María Magdalena de Puebla, tiene una historia interesante porque al inicio era para mujeres como nobles y para prostitutas. Luego se cambia porque se cede el lugar a lo que es el convento de Santa Mónica. Entonces cambia de lugar. Mucha gente no sabe eso, pero siguen llamando el nuevo recogimiento, que es Santa María Egipciaca, siguen llamándolo Santa María Magdalena, pero sí ha cambiado de lugar. ¿Y qué hacen con todos los bienes del ex recogimiento? Los donan al convento de Santa Mónica. Otra cosa es muchas veces los bienes, por ejemplo, sospecho que los que quitaron a Mariana de la Cruz, yo me imagino, dice que a la Santa Inquisición o al recogimiento seguramente fueron al convento. Dudo mucho por las circunstancias y para las descripciones en que encontraron los recogimientos. Dudo mucho que hayan ido allá esos fondos, ¿no? Cuando expropiaron todo. Entonces, era una mezcla de todo en Puebla. Ay, ¿de qué? Doctora Beatriz, a reserva de revisar el caso, para aplicar una categoría que no me he atrevido a integrar ni en esta discusión ni en ninguna otra, un aspecto esencial que podría también ayudar a definir lo que consideramos bruja. Mire, en la Nueva España, un aspecto implícito es que estas mujeres acusadas de hechicería, de blasfemia, y los casos de adivinación o ya francamente de brujería, todas están buscando a través de ciertos elementos no ortodoxos un modo de vida. O sea, todos saben una frase, un conjuro, un tipo de talismán, saben armarlo, saben un ritual, y con eso se ganan la vida. O sea, se hace la persona, antes de que pase a la casa de recogidas, pues se busca la vida porque no tiene un hombre a un lado que la represente, que la apoye, ¿no? Algo que todavía sigue muy vigente en nuestra sociedad, ¿no? Pasaban de hijas a esposas, siempre así, ¿no? Pero uno, el aspecto que le quiero mencionar y que no integro porque es muy polémico, es que por lo menos en la Nueva España, y supongo que revisando otros casos encontraré visos de una especie de ansiedad de notoriedad o algo que no he terminado por definir. De alguna manera, este discurso tan asimilado en algún momento de las indiciadas, las hace ubicarse en un espacio central del acontecimiento. Y esa posibilidad de notoriedad no la tenían en ningún momento de su vida.
O sea, mujeres comunes que eran ninguneadas o que eran estandarizadas o que no podían acceder socialmente a ningún escaño. La brujería les daba un momento, les daba 5 minutos de fama, les daba ser el centro de una discusión que a lo mejor ellas no entendían, no a lo mejor, que ellas no entendían, pero que les permitía una vez en la vida tener voz, tener presencia, tener cuerpo, estar rodeadas de algo. Entonces, me temo que algunos de estos casos van por ahí. Pero insisto, me parece todavía no tengo los elementos para fundamentar aún. Veremos, a ver si esto. Bueno. No, gracias a usted. Para los dos, porque supongo que su interés por la brujería y sus estudios siguen, ¿no? Continúan. Y les quería sugerir, a lo mejor ya conocen esto, una ciudad en el sur de Italia que se llama Benevento, donde hasta hoy, si ustedes van, los recuerdos que se llevan los turistas son muñequitas que son brujas. Es la ciudad de las brujas. Y entonces allí habría que estudiar, porque hay una biblioteca de la catedral. Pueden coger los libros antiguos. Hay un sacerdote que es el que lleva la biblioteca. Yo estuve allí hace unos 15 años y no había nada digitalizado. Era todo por fichero o simplemente ir mirando. Encontré cosas increíbles. Encontré una carta de Carlos V. Una carta de Carlos V. Y otras cosas. Una carta de un papa, el Papa Gregorio, no recuerdo quién, pero unas cosas maravillosas. Y entonces habrá cosas sobre las brujas, porque es la ciudad de las brujas, que se remonta a los longobardos. Los longobardos que bajaron, que no se quedaron solo en Lombardía, en el norte de Italia, que tenían un ducado allí en Benevento. Es una ciudad además preciosa, con monumentos romanos preciosos. Les gustará. Para investigar allí sobre este tema, yo creo que estupendo. Bueno, muchas gracias, perfecto. Pues, Sí. próxima parada, Benevento, Italia. Sí, pues muchísimas gracias. Si queréis, hacemos un descanso de 5 minutos y reanudamos con la última sesión de este congreso. Muchas gracias. ¿Quieren volver a preguntar?